actividad de extensión que hace la Diplomatura Universitaria en Ética y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Aconcagua, junto con el Departamento de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduados. Les agradecemos mucho que hayan respondido a nuestra convocatoria, también se han incorporado, creo que algunos estudiantes profesionales que están adscriptos. Y bueno, la actividad que vamos a realizar hoy se enmarca en algo que llamamos entrevista para conversar y está titulada como La ética en el quehacer psicológico. Nos acompaña la magíster Ana María Fuentes, que bueno, es la presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Mendoza. Después, si querés vos, Ana María, cuando tomes la palabra, nos podés decir más sobre tu presentación, si querés. Y la abogada Andrea Zunino, que sería la asesora legal del tribunal, ¿sí? Ese es el título, ¿sí? Bueno, bienvenida, nos encanta que estén con nosotros compartiendo este momento. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Clara. Bueno, muchas gracias, Clara. Siempre es un gusto compartir estos espacios. Bueno, mi primer apellido es Gómez. Bien. Es Gómez. No, nada, presentarnos. Bueno, yo soy psicóloga desde hace varios años. He hecho, digamos, mi camino profesional ha estado transitado por dos recorridos, que es el campo de la salud mental por un lado, y el de la criminología por otro. Ajá. Así es que bueno, eso en general, ¿no? Y bueno, compartimos con Andrea, que es la asesora legal, como vos dijiste, y dos colegas más, el Tribunal de Ética. O sea, en realidad son 4 colegas, 2 suplentes, pero las 2 titulares que son Sara Gutiérrez y Coti Benaites, que se disculparon porque no podían estar en este encuentro, tienen compromisos previos, asumidos. Así es que, bueno, les mandan los saludos correspondientes y se disculpan por no poder estar. Gracias. Así que, bueno, siempre un gusto compartir estos espacios, Clara. Bien, muchas gracias por estar, porque realmente, bueno, nos enriquece un montón poder tener un poco la participación de ustedes, la actualidad de cómo está el tribunal, poder hacerles las preguntas, y también porque esto está en el marco de la diplomatura y algunos módulos en los cuales profundizan la lectura del código, el análisis de casos en función del código, así que nos surgen preguntas y bueno, nos enriquece mucho. Yo voy a empezar con las preguntas. No sé, Andrea, si te parece que a través de las preguntas vos entonces haces la participación en relación a la función tuya en el tribunal, digamos, de cómo se procede ese aspecto jurídico. Mi primer pregunta es, en la recepción de las denuncias, ¿cómo llega la denuncia al tribunal? ¿Cuáles son los requisitos institucionales para la recepción? Bien. Bueno, vi que se agregaron otras personas, así que saludos a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, eso con respecto a cómo se recibe la denuncia, todo el procedimiento desde la recepción de la denuncia está regulado en el reglamento del tribunal, en el reglamento interno del Tribunal de Ética, que no sé, Clara, si han estado trabajando con eso, pero pueden en la página del colegio, la parte de legislación está publicado. Muy bien, no lo hemos trabajado. Bueno, está publicado el reglamento para el que lo quiera leer. Bueno, las denuncias, primero, lo primero para decir es que cualquier persona puede efectuar una denuncia, ya sea una persona física, una persona jurídica, pública, privada, o sea, cualquier persona.
Y esa denuncia se tiene que formular por escrito y se tiene que aportar la mayor cantidad de datos que se tenga con respecto a la persona, del profesional denunciado, con respecto a las pruebas que tenga respecto a los hechos que denuncia, ¿no? Y bueno, actualmente esas denuncias las están recibiendo desde la parte administrativa del colegio por correo electrónico se reciben. Sí se exige que sea en formato PDF, que tiene que tener firma la denuncia. Y lo primero y la otra posibilidad que existe es que el colegio, si toma conocimiento de alguna presunta falta de ética de algún profesional, el colegio puede actuar de oficio. En ese caso es el consejo directivo, que es otro órgano distinto del Tribunal de Ética, es quien tiene que hacer un acta que va firmada por la presidencia y con lo mismo, con los datos identificatorios, pruebas, todo lo que puedan aportar a esos presuntas faltas de ética que entenderían que podrían llegar a configurar, o llevar a un procedimiento del tribunal y a una sanción. Y una vez que se recepciona la denuncia, en el caso de que lo haga cualquier persona externa al colegio, el órgano que interviene es el consejo directivo, el primero. Es como que le da una mirada, digamos, por arriba, es como un primer filtro que hace el consejo directivo, porque imagínense que podría llegar, no cualquier cosa constituye una denuncia para poder llegar a formar un expediente en el Tribunal de Ética. Entonces, es importante ese primer filtro. Lo que hace el consejo directivo es leer la denuncia y ver las pruebas. Pero bueno, como les digo, es un primer filtro, no es que tienen que investigar, no es que tienen que exigir a las partes, al denunciante más prueba. Con lo que hay, ven si realmente están, digamos, los requisitos necesarios para formar una causa ética. ¿Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de esas pruebas que se presentan ahí en ese primer momento? ¿Qué sería una prueba válida? Sí, principalmente las pruebas que ofrecen son pruebas que llamamos instrumentales o documentales, que son, por ejemplo, el informe psicológico que hizo el profesional o la profesional denunciada. Acompañan muchas veces capturas de pantalla, que eso es todo un tema, porque la validez de eso o sea, las capturas solas por sí solas, acompañadas como una fotocopia, no tiene validez, pero el denunciante puede ofrecer desde, como les digo, prueba documental, que puede ser instrumental, algo escrito, pueden ser videos, a veces acompañan audios, inclusive ahora pasa mucho que está todo digitalizado, entonces la mayoría de las pruebas surgen, ¿no?, del teléfono, básicamente, o de un correo, o del WhatsApp. Bueno. Y también pueden ofrecer prueba testimonial, pueden ofrecer prueba informativa, que le llamamos nosotros, que es cuando por ejemplo, se hace una denuncia respecto de la intervención de un profesional en un expediente judicial, no importa, penal, de familia, civil, el que sea. Pueden ofrecer prueba informativa, de que significa que el tribunal pide ese expediente judicial en el cual intervino el profesional, y para nosotros poder estar, digamos, en contexto. Todo eso lo puede ofrecer el denunciante, ¿sí? La mayoría de las veces en la práctica, y
le vienen las denuncias muy flojas de prueba, cuesta mucho que el denunciante entienda de que es muy importante que aporte pruebas, porque muchas veces, si bien el Tribunal de Ética tiene amplias facultades de investigación, o sea, como una fiscalía, digamos, si lo queremos comparar con algo para que entiendan, hay veces que no, si no tenemos información y datos, no podemos pedir prueba, no podemos ir a buscar prueba donde no sabemos a dónde está. Entonces es muy importante que el denunciante aporte las pruebas de forma correcta. A veces sucede que el denunciante, obviamente que no tiene que ir a acudir a un abogado o una abogada para hacer una denuncia, pero hay veces que tal vez un abogado puede, digamos, como al tener conocimiento de las pruebas que se pueden ofrecer, aportar un poco de asesoramiento. Asesorarlo. Sí. Claro. Pero bueno, no, la mayoría de las veces obviamente el denunciante hace un descargo y bueno, ofrece las pruebas que más o menos tiene en su poder. Sí, el consejo directivo, cuando hace este primer filtro, hay veces que emplaza al denunciante para, de alguna manera, decirle que debe completar la prueba. Por ejemplo, cuando ocurre con los temas de los chats de WhatsApp, los audios, es recomendable siempre que eso, a través de un escribano público, se haga un acta en el cual el escribano lo que hace es acceder al celular y dice, bueno, estoy accediendo al celular, marca tal, IP, no sé cuánto, da nombre de tal persona, estoy ingresando al WhatsApp, el número de contacto dice tal nombre, el número, porque el escribano solo puede dar fe de lo que ve y lo que escucha, o sea, no es que va a decir que eso es cierto, o sea, ahí se requiere a veces, no pasa en el tribunal, pero en el Poder Judicial sí se está empezando a usar lo que es el perito informático para, digamos, que pueda acreditar de que ese chat realmente existió. Ujú. Entonces el Consejo Directivo a veces emplaza al denunciante antes de que pase la denuncia al Tribunal de Ética para que complete esas pruebas. Ujú. Muy bien. Y después entonces que llega al tribunal, ¿cómo proceden ustedes? Cuando llega al Tribunal de Ética, llega un expediente de papel, no tenemos expediente electrónico, es un expediente de papel con la carátula, que la carátula es el nombre de la persona denunciada. Y bueno, lo primero que hacemos nosotras es leer la denuncia, obviamente, para ver si es necesario, inclusive tal vez el tribunal puede tomar alguna medida previo a notificarla a la persona denunciada de la denuncia, justamente. Pero como primer paso, bueno, ahora hemos adoptado el nuevo criterio, lo primero que hacemos es pedir el legajo de esa persona denunciada. Pedimos el legajo a la parte administrativa y previo, una vez incorporado el legajo, ahí se notifica a la persona denunciada, se notifica la denuncia, justamente. Lo que estamos haciendo, y hay veces que el profesional inclusive lo prefiere, va al colegio y se le explica, ¿no? Porque muchos lo que nos hemos encontrado es que nos hemos encontrado, bueno, hay veces que ni saben que existe un código de ética a ese nivel. Nos hemos encontrado con personas que no saben que existe o mucho menos el reglamento, mucho menos lo que hace el Tribunal de Ética, lo desconocen. Entonces, el profesional por lo general viene al colegio y la secretaria del tribunal lo notifica, le da una fotocopia de toda la denuncia. Y cuando tiene prueba, por ejemplo, videos o grabaciones, eso se lo comparte al profesional denunciado a través del Drive. Y ahí lo que hace, se le da un plazo de 10 días hábiles para poder defenderse.
Entonces, el profesional tiene que presentar un descargo por escrito también, eso se envía por correo, y también ahí es la oportunidad que tiene para presentar todas las pruebas que hagan a su defensa. También las mismas pruebas que mencioné antes, instrumental, documental, informativa, testimonial. Y también puede el profesional solicitar, pero eso no es considerado como prueba, pero puede solicitar ser oído por las integrantes del Tribunal de Ética. Eso se equipara a una imputación en el derecho penal. Entonces, obviamente nadie está obligado a declarar contra sí mismo, por eso no se lo puede obligar al profesional a que venga a declarar, sino que solo se lo puede oír, inclusive si el tribunal le hace algunas preguntas puede negarse a contestar. Eso nos pasa, bueno, ahora tal vez cada vez menos, ¿no, Ana? Pero antes pasaba que solicitaban esa audiencia, digamos, y les dábamos el espacio para que el tribunal escuche a la persona denunciada. En cuanto al descargo, bueno, les dije es por escrito, no es obligatorio el patrocinio letrado, pero sí como es recomendable, porque se están defendiendo de una acusación que les puede implicar la suspensión de matrícula, o sea, no es una cosa, digamos, menor, ¿no? No sé si, bueno, no, me puedo seguir extendiendo, pero voy a ir de a poco. ¿Les ha pasado que les llegara algún caso que no tuviera evidencia suficiente o es buen filtro, por así decir, el trabajo que hace la parte directiva? ¿Cómo es el Consejo directivo? Consejo directivo. Sabes que previamente a eso, Clara, me parece que sería importante que Andrea aclare, porque es como que confluye lo penal, por un lado, en el procedimiento, ¿no? Sí, Andrea, sí. y por otro lado la parte civil, ¿no es cierto? Claro, es un proceso. Eso está bueno que lo aclares para que vean lo que es, digamos, la complejidad Sí. del proceso. Es un proceso que, si bien es derecho disciplinario y formaría parte del derecho administrativo, pero todo el tiempo el reglamento nos está remitiendo a el derecho procesal civil, al derecho procesal penal, al derecho penal. O sea, es como que es un proceso híbrido que inclusive siempre lo hablamos con las chicas del tribunal de que hay muchas, entendemos, modificaciones por hacer en relación a ese reglamento. Porque esto lo del traslado que se le da de la denuncia, el traslado es la notificación, ¿no? de la denuncia que se le hace al profesional, eso es propio del derecho civil, cuando hay un demandado, un codemandado, pero en realidad se lo está acusando, está bien, no de un delito, de una presunta falta de ética. Hay veces como que sería mejor equipararlo, ¿no? En ese caso a una imputación, como existe en el proceso penal. Pero permanentemente nos está remitiendo a distintas ramas del derecho y es muy difícil poder lograr, como digamos, una armonía del proceso, porque hay que tener, cuando hablamos, por ejemplo, de las pruebas, nos remite al derecho procesal civil, entonces ahí, si un profesional o la parte denunciante ofrece como prueba, doy un ejemplo, ¿no? A algún familiar, el proceso, en el Código Procesal Civil, eso está prohibido. O sea, ofrecer a un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o de afinidad. Entonces, si el reglamento me remite al Código Procesal Civil, yo tengo que rechazar esos testigos, porque según el Código Procesal Civil no puede serlo, pero ¿por qué no podría ser cuando estamos hablando de
digamos, de la salud mental, es obvio que uno acude, ¿no? A los más cercanos, o inclusive también los íntimos amigos muchas veces terminan siendo prohibidos, tiene otro nombre en el Código Procesal Civil, pero terminan no pudiendo declarar, porque, bueno, entienden que puede haber una parcialidad que puede existir parcialidad en su relato, en su declaración. Entonces, bueno, sí, es complicado mantener como la armonía, digamos, del proceso con todas estas normas que hay que cumplir, ¿no? Ujú. No sé qué habías preguntado, Clara, antes de esto. Que si les ocurre que les lleguen casos que no tengan evidencia suficiente. Sí, Ujú. sí. Hay un caso en el tribunal que se denunciaba una presunta falta de ética respecto de un video, digamos, y en un video que era en una especie como de programa y nunca pudimos acceder a ese video. Entonces, es que básicamente no tener nada, ¿no? Claro, No se puede acceder de ninguna manera, ni el tribunal, ni la parte denunciante no aportó nada, entonces la causa se cae, claro. no hay manera. Sin Ujú, pruebas no se puede resolver, no se puede sancionar, ujú, por más Se de... ujú. podría haber, en este caso, se podría haber rastreado la prueba a través de internet, pero se sacó ese video Sí, ese es el exacto. caso, Sí, ¿no es no cierto? se pudo, sí, no se pudo acceder Ujú, de ninguna manera. ujú. Pero sí nos pasa a veces que, eh, bueno, tenemos que cumplir porque el pase lo hicieron y nosotros después resolveremos. Hay veces que en ese caso nos llegó al archivo de la causa directamente. De un Ajá. profesional que había estado participando de un programa, más o menos para que se entienda Está el bien, caso. sí, sí, sí. Había participado de un programa y, bueno, había vertido algunos contenidos que no estaban avalados científicamente, digamos. Entonces, otra colega lo denuncia y bueno, ahí se inicia todo este proceso que relató Andrea, pero cuando se fue a buscar la prueba, digamos, no se aportó y cuando eh, se creyó que se podía rastrear, digamos, a través de internet, ya se había borrado ese video. Ajá. Ese Sí, me fue, parece que me acuerdo del caso. sí, porque viene de tu época. Sí, Eh, en la gestión nuestra lo heredó, digamos, porque justamente habían demorado el proceso. Entonces, Ajá. cuando ustedes terminaron, no pudieron, No, bueno, hicimos notas al canal, me acuerdo también, como pedido y no. sí, 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 se hizo todos los intentos, pero bueno, cuando no tenés esa prueba que es fundamental, porque justamente donde se produjo, digamos, esa presunta falta de ética, bueno, se puede resolver. Sí. Ujú, ujú. hubo otro caso también bastante interesante, que es el caso también de un psicólogo que denuncia a otro porque, bueno, en ese caso el denunciado había utilizado las redes y había subido contenidos, digamos, también muy alejados al ejercicio profesional. eh, y tampoco pudimos avanzar sobre ese caso. ¿Por qué? Porque el contenido, digamos, la actividad o el ejercicio profesional, digamos, no estaba enmarcado en esa acción. ¿Me explico? Es decir, había subido a las redes, pero no había actuado ahí como psicólogo, digamos, sino como un influencer, por decirlo de alguna Claro, manera. era su red personal. Entonces, Eh, y el Tribunal de Ética entiende que las presuntas faltas de ética en ocasión del ejercicio profesional, así lo dice la ley de colegiación, Ujú.
Entonces, no, eso entendemos, para el tribunal no debería haber pasado al tribunal de ética, pero bueno, eso no. Ajá. Una situación, en ese caso es una situación grave, es una situación Es grave. grave, gravísima diría yo, pero en ese caso no tendría que haber pasado, como dice Andrea, pero bueno, el Consejo Directivo solicitó la opinión del tribunal, y nosotros realmente estábamos atados de manos porque no pudimos avanzar en esa causa. Y la Ujú. situación era muy grave, de una colega que realmente no había límites, digamos, para ella, respecto a los contenidos que había subido. Pero eran, a ver, Mariana les quiere hacer una pregunta. Sí, Sí. Hola, ¿cómo están? No, ¿cómo estás, María? quería preguntarles algo que justamente escuché en la radio el otro día, una propaganda en un corte de un programa radial. Lo voy a referir porque se trata de una pediatra Ujú. que se está publicitando como pediatra y consteladora familiar. Y pasan Qué su fuerte. Instagram, su WhatsApp. Entonces, bueno, me llamó la atención cuando lo escuché y lo traslado, qué pasara si esto fuera dentro del ámbito de que el que estuviera haciendo esa propaganda, porque está enmarcado como en una propaganda de un corte publicitario. Ujú. ¿Eso se toma dentro de la esfera personal del profesional? Ajá. Está bueno. Buena pregunta. Eh, Si lo hiciera una psicóloga, decís, por ejemplo, un psicólogo, Claro, en este caso hablan de una hay que pediatra. Dan la dirección, el consultorio, los horarios de atención, las maneras de comunicarse y aparecen 2 o 3 referencias aparentemente de papás de niños o niñas que ha atendido, que hablan de la importancia de la pediatría asociada a la constelación familiar. viendo que en un caso así, sí. Sí, no es, o sea, no es personal en el sentido de tu ámbito de, no sé, vos podés hacer publicaciones o con tus amistades, con tu familia o de tu vida, no sé, pero si ya está Promocionando en su este caso, Yo creo claro, que, claro, Creo que ahí corresponden dos acciones. Por un lado, la denuncia ante el tribunal no sé si tiene un tribunal los médicos, consejo deontológico, creo que es Claro, lo que ese teníamos consejo. nosotros antiguamente. Me parece que corresponde una acción de denuncia ante el consejo deontológico, en la parte médica, ¿no? Porque bien. me parece que está en un área que no le corresponde, ¿no? Y por otro lado, respecto a las constelaciones familiares, aprovecho, digamos, para decirlo también, nosotros hemos estado trabajando con el Consejo Directivo, porque si bien somos, el tribunal es un órgano independiente, muchas veces cuando llegan denuncias y tienen, a lo mejor se reiteran ciertas faltas éticas, nos reunimos con el Consejo para que ellos, desde su espacio, digamos, de su función, puedan encauzar las acciones para la formación, por ejemplo, de informes psicológicos, supongamos, ¿no? O, bueno, escuelas de psicología o preguntarnos, por ejemplo, bueno, esto de las constelaciones familiares, de qué se trata, primero, cuál es el fundamento científico, y si lo hacen, bueno, que lo hagan colegas, digamos, que puedan responder con su matrícula, ¿no? Porque lo que se trata es eso, que una persona cuando haga una acción del campo de, digamos, una acción médica, llamándolo en general, ¿no es cierto?, como un acto médico, acto de salud, digo, pueda responder por lo que hace, ¿no? Y con su matrícula. Marcela, ¿querías hacer una pregunta? Gracias.
Sí, buenas tardes. Siguiendo la pregunta que decía Mariana, bueno, llevémoslo al ámbito nuestro, al psicológico. ¿Qué pasa un psicólogo que también ofrece este servicio de constelaciones, biodecodificación? ¿Ahí qué pasa? Es lo que Digo, ¿qué un poco... pasa? Pregunto, ¿qué pasa? Porque, a ver, tenemos entendido que todo lo que tenga que ver como biodecodificación, constelaciones familiares, forman parte de terapias alternativas, ¿sí? Y no están avaladas dentro del campo científico, ¿sí? Digamos, no es lo mismo, me parece, desde mi humilde apreciación, que Juan Pepito ofrezca encuentros de biodecodificación a que tal persona con su matrícula, licenciado en psicología, psicólogo, también ofrezca digamos, este plus de, ya sea constelación, biodecodificación, qué sé yo, hay tantas cosas. Flores de Bach. Flores de Bach, tarot. O sea, llega y se escucha psicólogos que también hacen Sí, y astrología también, y bueno. Exacto, exacto. Esa era mi duda. Sí, lo conocemos de eso, bueno, pero mira, con el tema de constelaciones, la verdad que está bastante extendido y se está propiciando mucho el consumo de eso, ¿no? Lo que se habló con el Consejo Directivo la vez pasada es que justamente se convoque a la gente, porque yo creo que si no convocamos y no escuchamos, esto es más personal, ¿no? Si no convocamos y no escuchamos a las personas que lo están desarrollando y que nos puedan mostrar las bases científicas y demás, me parece que es accionar de un modo punitivo sin ofrecer un descargo, ¿no es cierto? Sin dar la oportunidad a que, bueno, muestren lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Esa es una posición muy, muy personal. Yo creo que, por eso digo que tiene que responder con la matrícula, en ese sentido. Y por otro lado está la gente que realmente, que he escuchado de todas las profesiones que hacen constelaciones familiares, y también está expuesta la población de Mendoza a recibir esas intervenciones, y me parece que el colegio no puede estar ajeno a eso, ¿no? Porque el ejercicio también de la profesión y el colegio también, bueno, ante todo tiene un compromiso social. Dentro del ejercicio profesional está el compromiso, está la ética y el compromiso social. Nosotros tenemos, o sea, el ministerio, siempre digo, el Ministerio de Salud delegó en el colegio que pueda extender matrículas y que pueda hacer, digamos, una vigilancia, si se quiere, de de la regulación del ejercicio profesional dentro de la provincia, y eso me parece que implica el resguardo, por así decirlo, de la salud mental de la población mendocina, ¿no es cierto? Entonces, el Tribunal de Ética, el Consejo Directivo, el colegio en su totalidad, me parece que tiene que tomar una posición, digamos, muy clara y muy definida en este sentido. Es un tema complicado. Hay colegas que lo hacen, pero yo personalmente tengo a ver, no lo practico ni lo consumo, pero digo, tengo la postura de poder, de ser amplia en este sentido y de recibir a los colegas, de escucharlos, a ver qué es lo que pueden decir, porque la verdad que se está extendiendo bastante el tema de la biodecodificación, y la vez pasada, por ejemplo, hablando con una persona que lo hace, yo le decía, bueno, a ver, ¿por qué no se acercan al colegio y lo muestran? ¿No? Es
es un tema que hay que tratar, que lo tiene que abordar el Consejo Directivo. Y me parece que la participación en asambleas de todos los colegas va a ayudar a que esto se vaya esclareciendo y definiendo para que tengamos, no sé, una visión más clara respecto a esto. Me preocupa tanto eso en el ejercicio de profesionales, como también me preocupa el ejercicio de las constelaciones, de la biodecodificación en personas que no están, no tienen una preparación como la tenemos los psicólogos, los psiquiatras, para poder primero diagnosticar a la persona sobre la cual vas a intervenir, porque básicamente, ¿no? Entonces eso también me preocupa, que todo, que una acción que repercute mucho en la persona, bueno, no tenga consecuencias. Sí, o que no se, digamos, no se contemplen las consecuencias que puede traer, ¿sí? Por eso. Claro. Si hubiese sido el campo médico, te puedo asegurar, bueno, interesante, o sea, si hubiese sido el campo médico, esto no pasa. Lucas, ¿querías decir algo en relación a esto? Sí, quería por ahí preguntar en esto, bueno, pensando en la prueba científica que tendrían que este conjunto de terapias aportar, por ahí, bueno, eso también es algo a pensar, qué criterios son los científicos que tendríamos en cuenta, si alguna investigación, qué tipo de investigación, no sé si eso el colegio o el tribunal se lo ha planteado, lo ha pensado, lo tiene claro, digamos, ¿cuáles serían esos requisitos, ¿no? Claro, eso está en el código de ética, que tiene que tener base científica. Claro. Y me parece que desde ahí está la importancia del descargo que hace la colega o el colega, digamos, para cuando se tiene que defender. Bueno, supongamos que llegue un caso de constelaciones o de biodecodificación, bueno, tendrá por eso que explicar sus fundamentos científicos. Y si no existen, bueno, está contemplado en el código de ética justamente eso, que todo el ejercicio profesional tiene que estar apoyado, digamos, en la fundamentación científica. Sí, hay una tesis que estoy ahora en este momento evaluando, y si mal no recuerdo son 600 casos, creo, ¿no? De una tesista de la Universidad de la Aconcagua en relación a la percepción que tienen de ese tipo de prácticas pseudocientíficas las personas que ellas han entrevistado. Y sobre esa base creo que decía que alrededor del 50% había pasado por ese tipo de experiencia desde los profesionales psicólogos, porque lo otro a mí me parece que lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que es ejercicio ilegal de la profesión, o sea, ingenieros, abogados, arquitectos haciendo biodecodificación o constelaciones es ejercicio ilegal, me parece, ¿no? Pero bueno, no se avanza en eso porque hay un cierto consenso en nuestra sociedad y bueno, por ahí tenemos la responsabilidad de ver, siempre lo planteamos nosotros en la diplomatura, qué es lo que hace que la comunidad mendocina, porque hasta donde llegamos, considere que eso puede darle un beneficio y si no tenemos alguna responsabilidad en hacer, como vos decís, Ana María, más público del colectivo hacia la comunidad lo engañoso de una práctica que no se presenta como científica. ¿Qué quiere decir? Porque por ahí la gente no lo sabe. Bueno, todo un tema. Eso se ha hablado, como les cuento, eso se ha hablado en el Consejo Directivo, o sea, con el Consejo Directivo la vez pasada, porque, bueno, lo manifestábamos como preocupación, ¿no? Bien. Pero ya después es el colegio, es la pata política, si se quiere. Claro, es político. Es el que tiene que accionar. En ese sentido ya nosotros no podemos participar. Y quizás en articulación, por eso me pareció importante la investigación en la facultad, digamos, y que debe haber otras también,
y que quizás si en red desde lo académico también se articula, es interesante también como en relación al colegio, ¿no? Yo les comento que con el Congreso Nacional de Psicología de hace algunos años que se hizo, porque estaba en ese momento, creo que Alberto Muñoz me parece que era el presidente, a mí me tocó coordinar una mesa donde había un trabajo de constelaciones familiares, en el caso, con personas privadas, con una persona privada de libertad, y presentaron un caso. Yo la verdad que no me acuerdo mucho porque nada, coordinaba la mesa, pero no me acuerdo del caso. Voy a rastrearlo eso, porque me parece que lo deben tener por ahí, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que se avaló la presentación. Un caso, ¿sí? Porque seguramente en ese congreso pasaba también por un filtro de Claro, evaluar, tenés un comité. claro, de evaluar exactamente, de evaluar cierto nivel para acceder a la presentación del caso en un Congreso Nacional de Psicología. Ajá. Y me acuerdo que fue bastante interesante las conclusiones y demás, pero presentaba un caso de una persona privada de libertad y cómo se iba presentando, digamos, en sus antecedentes también antecedentes justamente penales en las familias y en todo su linaje, digamos. Así es que, bueno, hay justamente, ahí en ese congreso una presentación de un caso de constelación. Entonces, estas cuestiones también se dan, digo, es para pensarlo, es para debatirlo. A mí me parece que siempre hay que abrir al debate, que hay que abrir que podamos todos los colegas poder expresar la opinión respecto a esto. Bueno, Bien. me parece que va por ahí la cosa. Gracias, Ana María. Un poco en relación al tema, pienso que quizás está hablando de las bases científicas, bueno, no es lo mismo que una terapia se base solo en un estudio de un caso único, a que haya hecho una investigación quizás más amplia, con más gente, bien armada, con las reglas, todo en regla, que yo soy de la misma postura que Ana María en esto de pensar, bueno, permitirles que ellos puedan poner estas pruebas sobre la mesa, pero bueno, uno también tener en cuenta, bueno, qué requisitos o qué exigencias puede poner en esas pruebas también, ¿no? Yo siempre digo, me pregunto cómo Freud empezó con los casos, ¿no? Sí. O sea, ¿a quién sigo? O sea, no es que lo esté en contra de eso, al contrario, o sea, sigo esa línea. Entonces, digo, Freud, ¿cómo empezó con los casos? Estudiando casos, justamente. Claro. ¿No? Estudiando casos. Bueno, desarrolló toda una teoría y la mayoría, de los psicólogos adherimos a esa escuela. Pero, bueno, yo insisto, hay que abrir al debate, hay que abrir a la investigación y convocar a la gente que lo hace para que nos explique. Porque yo soy ignorante, por ejemplo, de ese tema, digamos, de las constelaciones y demás. Bueno, volviendo a las preguntas, por ejemplo, como en abogacía, que uno ve que cuando se hace el dictamen final de un caso, a veces se apoyan en precedentes, ¿no es cierto? Como en el caso tal, tal, tal. En el caso del Tribunal de Ética, ¿se apoyan o sea, toman los precedentes, las conclusiones alcanzadas en casos análogos? Sí, a ver, el Tribunal de Ética trata de tener un criterio no uniforme en lo posible. Cuando hay algunos casos similares, siempre, además, nosotros no tenemos tantísimas causas de que no recordás el nombre de tal o cual, por lo general, como que los tenemos a los casos en la mente, entonces llega alguno y decimos, sí, este era parecido a tal caso, y bueno, sí, por supuesto que tenemos en cuenta, digamos, la jurisprudencia sería del Tribunal de Ética, los mismos fallos del Tribunal de Ética. Sí,
Eso lo consideramos, sí, por supuesto. Y Pero no catalogan lo hemos citado. Digo, que esa jurisprudencia no la hemos citado en el caso que estamos viendo, por ejemplo. Claro. Lo tenemos en cuenta, pero no lo citamos como jurisprudencia, digamos. Exacto. Bien. Lo citarían en el ámbito legal, ¿no? En el ámbito del juicial. Bien. ¿Catalogan los casos o podrían catalogarlos según su complejidad? ¿Cuáles son las más graves denuncias recibidas? Si es que lo pueden decir así sin fallar a la confidencialidad, o lo que consideren más leve, o en líneas generales, cuéntenos cómo está la situación en Mendoza, si hay algo que les quieran advertir, nos quieran advertir respecto de lo que ustedes detectan en relación a las denuncias como fallas o criterios que tendríamos que observar mejor respecto de las prácticas o las intervenciones. ¿Qué es lo que ustedes nos pueden decir sobre la casuística? Con respecto a los casos, podría decir que la mayoría son leves, podría ser, Ana. Sí. A ver, leves, porque bueno, no hay, depende obviamente, se tiene en cuenta, digamos, el bien jurídico tutelado, o sea, hasta ahora no nos ha tocado alguna, no sé, alguna cuestión que se haya lesionado, no sé, digamos, abuso, por ejemplo, por vida, o el derecho a la... Claro, sí tocamos el tema de abuso, pero no de abuso del profesional, sino que la mayoría de los casos que recibimos son cuando los progenitores de un menor de edad están en una batalla judicial y en esas batallas interviene una profesional o un profesional y realiza un informe y por lo general al progenitor masculino, al hombre, no le conviene, ¿no?, ese informe, o bueno, no sé, se consideran algunas cuestiones, no sé, a veces denuncian que hacen referencia a ellos y jamás han tenido contacto con esa profesional, bueno, esas cosas. Eso es diría que la mayoría de los casos están relacionados con eso, que hay que tener mucho cuidado con no me sale el nombre ahora, Ana. Sí, en realidad es el fenómeno del backlash que está sucediendo últimamente porque, bueno, es parte de la violencia, ¿no? De la violencia vicaria. Entonces, está asociado a esa violencia que tiene generalmente el hombre, ¿no? No solamente hacia la mujer, su expareja generalmente, o hacia el niño, sino hacia todo el conjunto de profesionales que están, o sea, el conjunto de profesionales que apoyan a la mujer para defenderse. Entonces, por ahí denuncian a la abogada, denuncian al psicólogo, al médico. Entonces, sí, asesora de menores, alguna que es la jueza, no denuncia. Claro. Toda la red. Justamente era uno de los casos que habían elegido así ficcionales para trabajar y dijimos que era importante escuchar desde ustedes si ocurría eso y cuál era su experiencia en eso. Laura, ¿querías hacer una pregunta? Hola, ¿cómo están? Sí, respecto a este último tema que estaban comentando de las denuncias, yo soy perito, trabajo en Ministerio Público Fiscal. Hace poquito, a finales de enero, fue el Congreso de APFRA. Se abrió el Congreso, la presidenta del Colegio de Tucumán, del Colegio de Psicólogos, y comentó que la mayor cantidad de denuncias que ellos estaban recibiendo
al Tribunal de Ética tenía que ver hacia peritos justamente que intervienen en las distintas causas penales con esto que estaban comentando. De alguna forma, que también se puede pensar cuando no se puede atacar a la víctima o a la denunciante, que se dispara para todos los costados. Nosotros en Mendoza, ¿cómo tendríamos que hacer como para asesorarnos, como para hacer intervenir también el colegio? Porque las evaluaciones se fundamentan sobre todo en una base ética, sean oficiales, sean de parte, sea control, cualquier persona que intervenga en su función de psicólogo, tenemos las mismas responsabilidades y obligaciones. Y eso nos estamos preguntando por ahí. Sí, bastante. sí, es muy frecuente. En el tribunal nuestro también están apareciendo muchas denuncias de ese tipo. Mira, desde el tribunal, lo primero que advertimos es esto: si hay una situación que sospechamos que va por ese lado, o sea que ya estamos advertidas de esto. Somos muy cuidadosas, y si realmente no hay una prueba, digamos, contundente que nos lleve a asociar el hecho denunciado bueno, directamente se va descartando y se va explicando por qué no se la denuncia a la colega. O sea, en ese sentido, creo que los colegas se tienen que quedar tranquilos de que el tribunal tiene ese criterio. Lo primero que hace en esos casos es contemplar esto, ¿no? Y desde el consejo directivo, que es otra de las patas o sea, lo fundamental del colegio, como se decía, es la parte política, la parte de ejecución de acciones. Me parece que los colegas se tienen que acercar al colegio, empezar a participar, porque nuestra profesión bueno, no solamente se ha complejizado el tema de la salud mental, sino que también nuestra actividad profesional requiere una protección diferente, ¿no? O sea, no solamente intervenciones diferentes respecto a la población en estos casos que son con problemáticas sociales importantes, sino también requiere de una protección diferente. Hace poco les quiero comentar algo porque, bueno, me parece que también hace la cuestión y ha sido público. Un juez de ejecución penal descalificó a un equipo técnico, ¿no? A un equipo técnico, al organismo técnico criminológico. Yo formo parte de ese equipo. Bueno, creo que el colegio en esos casos tiene que actuar directamente. Descalificó como Ana María. Descalificó diciendo que los informes no son ni técnicos ni científicos. Bueno, hay toda una explicación detrás que no viene al caso, pero ¿qué quiero decir? Que yo se lo comentaba a la presidenta del colegio. Hay que proteger al colectivo de psicólogos, ¿no? No es que me defienda a mí en mi informe o a una colega que hizo el informe, pero no fui yo la que hizo el informe, pero a la colega que hizo el informe, es al conjunto. Entonces creo que en este caso que vos decís que realmente es importantísimo, el colegio tiene que actuar y defender al colectivo de psicólogos. Y también tiene que dar las herramientas como para que uno esté alertado y se pueda defender. O sea, hay herramientas para que uno pueda ir, digamos, un poco con pie de plomo en estas situaciones, pero con si se quiere, un protocolo de acción para protegerse, ¿no? Porque realmente los psicólogos estamos siendo víctimas de esas acusaciones. Y tener una denuncia, por más que uno trabaje bien, con fundamentos científicos y con todo, el consentimiento informado y el secreto profesional y demás, tener una denuncia es muy feo. Es una situación que nos pone en una situación de vulnerabilidad, esto también hay que decirlo, que angustia, que después atraviesa todas las áreas. O sea, mientras uno lleva ese proceso, nosotros vemos a las colegas cómo sufren y cómo les va afectando también no solamente en el ámbito profesional, en lo familiar, porque estás atravesando un proceso
de un tribunal de ética del colegio, está en juego la matrícula, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos como psicólogos que se movilizan, digamos, en esto, cuando hay una denuncia por posible falta ética. Así es que yo creo que hay que acercarse al colegio, poder crear comisiones, bueno, En fortalecerlo. ese sentido, Ana María, te queríamos preguntar, y también me surge otra pregunta más. Porque nosotros estábamos trabajando los pasos para poder resolver una situación o afrontar una situación dilemática. Entonces, en uno de los pasos consideramos esto de acercarnos a expertos, más allá de que pueda estar la dimensión de la supervisión o covisión particular, la pregunta es si el colegio tiene algún, bueno, quizá ustedes no lo pueden responder, pero por ahí no. Creo que la pregunta surgía, bueno, se le puede preguntar al tribunal sobre X situación. Supongamos esta que ustedes tenían en relación a los padres que están separados o divorciados y aparece un conflicto, entonces si el padre que no tiene la custodia o la tenencia quiere hacer la consulta con una psicóloga, pero el otro padre se opone, bueno. Yo creo que lo que me había dicho Andrea frente a una duda en relación a una intervención o cómo responder, era que el tribunal no puede responder sobre un caso eventual que pueda ser denunciado, porque ya se encontrarían implicados o asesoran. No. O hay alguna instancia, no sé, con la abogada del consejo. Con la abogada del colegio. Tendría que ser con la abogada del colegio. Podría hacer una consulta ahí respecto de una situación. Y porque Claro. Andrea, que es la asesora legal del tribunal, asesora al tribunal, porque ustedes verán que es complejo el tema. La abogada del colegio sigue siendo Angie. Exacto. En Ajá. ese caso, Angie, y bueno, y también plantearlo al consejo directivo, porque estas cosas se pueden hablar en el consejo directivo. No, por cuando vos decís acercarse, es un poco acercarse a participar para organizar. Acercarse a participar del colegio, ¿no? En el colegio. Nosotros no podemos dar asesoramiento. O sea, estamos, digamos, Después, abocados. la otra cuestión es, que me parece que no, dos cosas a vos, Andrea. Cuando un caso ingresa al tribunal, no hay marcha atrás, Ujú. ¿no es cierto? O sea, tiene que seguir todos los pasos. Sí, a ver, existe la posibilidad de archivar cuando no existe más nada, digamos, por realizar. No vamos a realizar todo un procedimiento cuando, por ejemplo, en el caso que dimos del video que no había forma de conseguirlo, directamente archivamos la causa. Pero por lo general, salvo algún caso que tal vez nosotras a lo largo de las pruebas nos estamos dando cuenta de que es un caso de backlash, bueno, ahí hay que seguir hasta el final y bueno, el profesional va a ser sobreseguido, digamos, pero y tiene un costo. Cuando se está como produciendo la prueba hay que llegar a sentencia. ¿no? Claro, y es un costo subjetivo y también material, porque necesitas el asesor. Claro. Y eso queda en el legajo, siempre, aunque se archive el caso, por ejemplo, que se inició un expediente, queda en el legajo. No queda en el legajo que se inició un expediente, sí tiene una sanción, nada más. ¿Podrías decir cuáles son las sanciones según como nosotros las sanciones están previstas por ley, en la ley 8.376, que es la ley de colegiación. Del colegio, creo que. ¿no? Claro, de colegiación, es la advertencia personal por escrito, el apercibimiento con publicación, creo que la ley dice boletín oficial, pero lo que se hace es publicar, lo hicimos una vez en la página del colegio y se publicó sin nombres, o sea, sin poder identificar ni denunciante, ni denunciada, ni testigos, nada. Después está la multa, la suspensión hasta 2 años y después la cancelación de matrícula que tiene que ser por
causas gravísimas o cuando hayas tenido 3 suspensiones de matrícula. Esa fue una de las preguntas en relación al primer caso que tuvimos, que ese sí fue grave. Sí. ¿No? Que en asamblea, digamos, se aceptó lo que había, el dictamen del tribunal, siguió al ministerio, el ministerio también lo aceptó, y una de las cosas que nos preguntábamos en unos encuentros anteriores es qué había pasado con ese caso, si el tribunal sabía algo, si el colegio sabía algo, o si después ya... No, ahí solamente tiene que, imagínate que una sentencia que ha dictado el tribunal, no puede estar el tribunal como persiguiendo, ¿no? Esa sentencia, a ver si la confirmaron o no la confirmaron, no corresponde al tribunal de ética. Sí lo pueden hacer desde el consejo directivo. Ujú. La última información que tengo, pero es de un año atrás aproximadamente, en el Ministerio de Salud se resolvió persistir, digamos, o sea, mantener la sanción y la condena, pero o sea, el denunciado y el sancionado puede llegar hasta la corte. Y ahí se hace un juicio, digamos, un proceso judicial en donde del otro lado estaría el colegio. Y yo no he tenido conocimiento de que haya llegado una notificación de una demanda o algo así. La verdad que no. Así que no sé. Eso estaría medio flojo, digamos, en la preocupación que tenemos nosotros de cuidar nuestra disciplina, porque en este caso era un acto grave de un colegio. Sí, y el profesional sigue ejerciendo. Ajá. Porque hasta que no esté firme esa sanción, no se le puede aplicar la sanción. Bien. Ujú. Bueno, preguntas, comentarios que quieran hacer. No sé, Ana María, respecto de los informes que vos decís que es lo que más se presenta y que, bueno, por allí tienen que ver con los problemas de los padres de un menor, pero en líneas generales, ¿no? Las denuncias y no sé si sanciones, últimamente en cuanto a mayor frecuencia respecto de los casos del tribunal, ¿tienen que ver con eso, con informes? ¿Hay algo que vos pudiese...? Sí, con los informes básicamente es la estructura del informe, el contenido del informe, ¿no? Bueno, que pueda tener todos los requisitos formales, que es motivo de consulta, la fecha, las técnicas fundamentalmente las técnicas que se utilizaron para arribar a esas conclusiones. Generalmente vienen por ahí flojos, digamos, en cuanto a las técnicas y al recorrido que tiene que hacer un informe para llegar a las conclusiones. Entonces, Sí, la redacción también, Ana, ¿no? ¿La qué? La redacción, utilizan afirmaciones categóricas, o sea, como que las hacen como lo que dice, digamos, el paciente, lo toman como propio, o sea, en los informes. Eso hay una sanción, un expediente que tuvimos y sancionamos al profesional. Y te hago una consulta, Andrea, de lo que vos explicabas al principio con respecto a las pruebas. Sí. ¿Hay una característica mínima o esencial que tiene que tener una prueba para que sea válida? Sí, va a depender del tipo de prueba que sea. Por eso, por ejemplo, si es un testigo y ese testigo es no sé, el hermano del denunciante, no va a poder declarar porque hay que aplicarle la regla del Código Procesal Civil. Si es una prueba instrumental y, por ejemplo, no sé, lo que hablaba de las capturas de pantalla, por sí solas no tienen validez. Si lo acompañan con un acta ante escribano público, bueno, ahí sí
Eso va a depender del tipo de prueba, va a ser la validez, digamos. Y por ejemplo, el tema de los audios, viste que ahora es como muy común, no sé, Sí. que vos en las instituciones des un informe y después te das cuenta que el familiar o te estaba grabando o sospechás. ¿Eso tiene validez? Las grabaciones sin consentimiento, digamos. No, o sea, Sí. en principio no. Si tiene, hay veces que lo que acompañan son, por ejemplo, audios, Ujú. pero audios que han sido enviados, digamos, en una conversación, y lo que hacen es desgrabarlos también, lo hace un escribano también. Pero de todo eso somos muy cuidadosas con el tema de la validez y después, en el caso de que acompañen una escritura, o sea, un acta de constatación ante escribano, la tenemos por válida, pero después la valoración es otra cosa. Una cosa es la validez formal, que decir, bueno, formalmente no tengo por qué rechazar la prueba, pero después es la valoración que hace el tribunal al momento de dictar sentencia. Que esa valoración tiene que ser de una manera íntegra, digamos, con todas las pruebas que hay. Ya. Bueno, gracias. No. Yo quería hacer una consulta que me surgió una duda. ¿Los casos de alguna forma prescriben? No sé si es la palabra para el ámbito, pero por ejemplo, si el video que estábamos hablando aparece en 10 años, ¿se sigue con el curso? ¿Prescribe? Si yo quiero No. denunciar un hecho también de hace 10 años, ¿se puede? ¿No? ¿Cuál es el tiempo, digamos? Las acciones, o sea, la acción disciplinaria para poder denunciar prescribe a los 2 años de ocurrido el hecho. Si son hechos sucesivos, obviamente se va a tener en cuenta el último hecho, ¿no? Pero prescriben a los 2 años. Exacto. Bien, gracias. Tenemos un caso de prescripción y hay que declararla prescripta a la acción y no se puede hacer nada. No sé si alguien más tiene una pregunta. A veces por ahí podemos comentar, Andrea, este caso que también se denunció a un colega por una falta muy grave, pero la persona después no quiso aportar las pruebas. Ah, claro, tenemos un caso que denuncia el profesional, sería de acoso, de alguna manera. Pero, claro, esa profesional ni siquiera acompañaba las capturas de pantallas completas, sino mensajes recortados, pegados en una hoja, eso no tiene validez alguna. Entiendo que el Consejo Directivo le notificó, ¿no?, de cómo tenía que ser esa prueba para que pudiera pasar, digamos, al consejo y, bueno, nada, acompañaron básicamente eso, nada más, unos recortes de unos chats y no se puede hacer nada, lamentablemente. Hay que ¿Y han dado casos de denuncias falsas? O digamos, si una persona denuncia y se logra comprobar que es falsa de alguna manera, ¿tiene algún tipo de, digamos, sanción, repercusión la persona denunciante? No. Ok. Solamente en el ámbito penal, digamos, existe eso. Cuando uno hace una falsa denuncia, eso es un delito. Pero no, acá, digamos, no sé si después el profesional puede llegar a hacer algún tipo de juicio por decir, bueno, me ha ocasionado un daño moral, estar, no sé, de alguna manera en un proceso disciplinario, pero no, digamos, el tribunal no hace nada. Además, Hay, muchas veces es difícil, perdón, decir que fue falsa, tal vez no se pudo probar, pero digo, no sé, ahí
excede, no desconocemos si eso fue así o no. A veces no hay pruebas, bueno, no hay pruebas, no se puede sancionar, pero tal vez el hecho se ocurrió, digamos. Gracias. No. Claro, pero si no hubiera pruebas, ¿cómo no alcanza a llegar al tribunal o llegan sin pruebas porque es grave? No, a veces sí No llega. tendría que subir al tribunal, digamos. Ajá. Pero sí, a veces sí llegan. Sí llegan igualmente. Y bueno, En nosotros... el caso que comentamos, llegó un poco para ratificar lo que... Claro, ese de que los dichos de esa profesional eran en ámbito privado, digamos, en una red social, creo, o algo así, privada, no lo hacía en su, digamos, en ocasión de su ejercicio profesional. Entonces, no, el tribunal no podía intervenir ahí, a pesar de que eran graves. Y uno puede inferir, bueno, sí, en el ámbito personal tiene este tipo de... Tenemos, me parece, por ahí, en relación a la integridad, creo que nosotros lo habíamos estado trabajando también como pregunta, ¿no? Si a veces por el cuidado en relación a la disciplina, lo que pasa es que, bueno, quizás no dio, pero, o sea, como que no, me pareció que en algún momento teníamos en cuenta que no solo, pero bueno, en el caso de lo que vos decís, hablando específicamente de la parte jurídica, es como que tiene que estar, bueno, ahora no lo encuentro, ya lo voy a investigar, en el ejercicio, ¿no? Como que se va a recibir algo que tenga que ver con en el ejercicio de la actividad profesional, lo que no quiere decir que nosotros no nos planteemos desde el punto de vista ético que no solo se trata de que se juega en el ejercicio profesional, sino que también tenemos que dar cuenta. Según esos valores, digamos, en la vida personal, seguramente son los valores que tiene la misma persona, o sea, al ejercer. Es interesante porque hoy en día el No tema puede el tribunal inferir y sacar de no, todo que ser un hecho concreto, fechado, circunstanciado, con pruebas, y la ley nos limita a entender en las presuntas faltas de ética en ocasión del ejercicio profesional. Claro. Es muy clara, o sea, la ley limita bien, eso. muy bien. Bueno. No sé si habla del decoro en la vida particular, digamos, la vida privada. Claro. ¿Qué sería eso, no es cierto? Sí, Bueno, sí. ¿hasta dónde uno puede decirle a un psicólogo cómo se tiene que expresar en la vida, en su vida, digamos, en su vida privada? Pero sí influye como uno, esto sí, creo que todos vamos a adherir a esto, o sea, cómo uno se expresa en la vida influye en la percepción que tienen las personas sobre uno, ¿no? Digamos, por ejemplo, cómo uno actúa en las redes sociales, o cómo uno se presenta en un estado de WhatsApp, tiene un impacto en el que va a pedir un turno o en un paciente, digo. Sí. Eso no se puede desconocer. El otro día me comentaba una paciente que su marido había dejado de ir a la psicóloga porque en su estado estaba en un baile en un caño. Entonces dice, no puedo ir, ¿viste? Bueno, a ver, la psicóloga tiene derecho a bailar en el caño, pero digo, el impacto que tuvo en su paciente, por X razón, digamos, no lo vamos a analizar acá, pero digo, como uno se muestra en las redes y como uno se muestra en el WhatsApp, o lo que contesta, o cómo contesta también, ¿no? Eso influye, obviamente, impacta en la otra persona.
En una de las denuncias, ahora que me estoy acordando, por ejemplo, hubo un caso, que Andrea, ¿te acuerdas del caso que justamente en los mensajes de WhatsApp no había tenido, digamos, un modo profesional la colega? Sí, sí, lo recuerdo. Sí, yo me acuerdo de otro caso donde, y no me acuerdo si tuvo sanción o no, me parece que sí, que fue por escrito, apercibimiento o algo así, que eso les quería comentar, porque habíamos estado investigando casos de otros tribunales de otras provincias y nos llamaba la atención eso, que quedaba el nombre, por ejemplo, de la persona, y que por ahí quedan colgados en la página las sanciones de otros años, ¿no? Pero yo me acuerdo a alguien que le habían dado de baja, digamos, en la terapia, había concluido la terapia por WhatsApp, ¿no? Sí. Un paciente Sí, que denunciaba, ¿sí? Ujú. Esto del abuso, ¿no? O de estas cuestiones de época, por allí hacia los profesionales más jóvenes, y no tan jóvenes, digamos, que tenemos que tener cuidado con el manejo de la comunicación, ¿no? Porque por ahí uno naturaliza algunas cuestiones y hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, sí. Sí. Bueno, les agradecemos mucho la participación, la dedicación, el compromiso que tienen por nuestra profesión, en el trabajo que hacen, porque me consta que es un montón de trabajo y dedicación. No sé si hay alguna pregunta más, si no daríamos por concluido el encuentro, agradeciendo la participación de todos y los aportes que nos han realizado a lo largo del encuentro. Bien. A mí me gustaría comentarles que, digamos, que los expedientes se leen, se releen, se le da mucha vuelta, digamos, tiene muchas horas de lectura un expediente. Transmitirles también que realmente cuando se sanciona a un colega o una colega, tiene que haber una prueba que pueda hablar realmente de la falta ética, o sea, que sea contundente para que se pueda sancionar, ¿no? Me parece que eso, transmitírselos es importante porque, bueno, ustedes también van a multiplicar esto. Bueno. Es importante, Ana María, porque una cosa que no comentamos hoy es el circuito que lleva, ¿no? Luego de que se expide el tribunal esa sanción y que por ahí se desconoce que la persona que es sancionada, antes de que quede firme, puede convocar una asamblea donde su representante legal discute, por así decir, la sanción que dio el tribunal, que ha sido una experiencia en general dolorosa que hemos tenido, que hemos transcurrido, porque en general lleva su barra, ¿verdad? Pero la parte de responsabilidad profesional que me parece importante y que quizás se desconoce es que cuando se hace público que va a haber una asamblea, porque no me acuerdo en qué términos se Claro, plantea. porque la asamblea sería como un recurso de alzada, Andrea, ¿no es cierto? Claro, claro, se apela y se resuelve, digamos, esa apelación ante la asamblea. Sí, no, Es Claro, decir, es importante, claro, desde si el la punto de colega vista ético, sancionada, saber que está el expediente para que uno vaya a votar con criterio propio. En Claro. general se van, digamos, a poncho a la asamblea y se vota por simpatía, ¿no? Y en realidad, según mi experiencia, por ahí se piensa que el tribunal va contra la persona del profesional y en realidad lo que se está sancionando es un acto. Intervención, digamos, falta de ética, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también hace el buen ejercicio profesional. Digo, cuando uno participa de una asamblea, que es justamente cuando la colega es sancionada y tiene esa instancia de convocar una asamblea, los costos de esa asamblea corren por cuenta de la denunciada, digamos.
de la sancionada, la colega sancionada, en esa asamblea participan los colegiados justamente. Y es como dice Clara, o sea, tienen que ir a ver el expediente porque se pone a disposición de los colegas que van a votar el expediente. Bueno, tanto en la gestión de Clara como en esta gestión hemos tenido realmente experiencias que han sido desagradables, porque cuando uno sanciona a un colega, como les decía recién, hay un recorrido, ¿no? Hay un recorrido de mucha lectura, de un análisis muy profundo sobre el caso. Y cuando se llega a una sanción es porque realmente ha cometido algo de importancia para ser sancionado. Aunque sea una advertencia que es grado de sanción. Entonces, bueno, ir a la asamblea, exponer al tribunal, exponer a la persona sancionada, porque también ella lleva todo un costo, ¿no es cierto?, de angustia, de estar expuesta ante los colegas y demás. Por ahí, ¿qué pasa? Que los colegas no se apoyan justamente en la lectura del expediente, sino, como dice Clara, por simpatía o porque los convocaron a votar en contra del tribunal. Porque pasan esas cosas. Entonces, dentro del ejercicio de la profesión, también está que cuando uno va y hace, a participar de una asamblea, está ese compromiso social de responder en base a la lectura de un expediente y a la convicción de lo que van a votar, o sea, apoyado en el código de ética, ¿no? En la lectura de la fundamentación que hace un tribunal para llegar a determinar esa sanción. Así es que sí, por ahí se convoca a los colegas como para decir, bueno, amuchémonos, digamos, como para dar vuelta a esta resolución, esta sanción. Esta claro, es sentencia. importante que se sepa eso, ¿no? Que hay todo un trabajo, no solo del tribunal, sino también de la persona que ha tenido esa denuncia, que ha tenido tiempo, ¿no? Como para argumentar, como para revisar, y por ahí, bueno, es un problema si un psicólogo o psicóloga no puede aceptar su falta, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que trabajábamos acá, cuando evaluamos esto de las situaciones dilemáticas, la diferencia del conflicto y el dilema, es la importancia de poder actuar preventivamente, es decir, sí, o advertidamente, ¿no? Tenemos formas de verla venir, ¿no? De que esto puede derivar en algo que es doloroso, no solo para nosotros, sino, si no es perverso, para quien hizo la denuncia. No quiere decir que toda persona que denuncie necesariamente tiene un daño, puede hacerlo para dañar, pero bueno, sí, claro, que fuera porque fue dañada y por motivo de nuestra intervención, bueno, es lo más importante, ¿no? O sea, para tener en cuenta, entonces eso pudimos habernos llegado a esa situación, eso es lo que tenemos que revisar, ¿no? Por eso hablamos de supervisión, de la formación, del cuidado competente y de trabajar no para no ser denunciados, sino por el bienestar de la comunidad y de los pacientes. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto, como siempre. Hemos estado recibiendo mensajes que agradecen la participación de ustedes, así que bueno, una vez más les agradecemos que estén acá. Y lo que hacen, insisto, por la disciplina en Mendoza, ¿no? Porque sé que es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Bueno, yo también quería agradecerles a todos y a todas por escucharnos, que estén interesadas, digamos, en lo que hace el tribunal y en los casos prácticos, y para nosotras es sumamente importante. Así que bueno, vos sabés, Clara, que cuando nos llames, vamos a estar a disposición. Bueno, muchas gracias. Yo las quiero mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos. Bueno.